¿Se ve ahí, por favor? Sí, profesor. Ok, vamos a tratar de maximizar esta imagen. Ahí se ve todo, toda la pantalla, Sí, profe. ¿sí? Ok. Bueno, vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? De estructuras para grandes luces, ¿ok? Primero, antes que nada, como su nombre dice, son sistemas, ¿verdad? Que nos sirven para abarcar, cerrar, cubrir grandes luces, grandes dimensiones de espacios, ¿ok? Bueno, acá hay una frase que dice que el rango de luces a salvar está condicionada por el material a ser empleado para su ejecución. Como sabrán, ¿verdad? Tenemos una variedad muy amplia de materiales, ¿verdad? Que podemos utilizar, pero no todas, ¿verdad? Cumplen las características que se debe reunir para cubrir estas grandes luces. Bueno, antes que nada, vamos a iniciar teniendo en cuenta que existen dos sistemas, ¿verdad? Que son las unidireccionales y las bidireccionales, ¿verdad? Primero vamos a hablar, en la primera presentación que vamos a tener, les voy a hablar más bien de los sistemas y de los elementos componentes, ¿verdad? Para esos sistemas que nos van a servir para cubrir grandes luces. Bueno, tenemos estos sistemas unidireccionales y también tenemos los sistemas bidireccionales. ¿A qué se refiere? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Unidireccionales, es decir, que se desarrolla en una dirección. Entre estos sistemas encontramos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Los elementos tales como vigas, cerchas, arcos, algunas estructuras tensadas, también pueden ser estructuras laminares, como estructuras de membrana, ¿verdad? Luego tenemos también los sistemas bidireccionales. En estas sí, solamente ya se encuentran dos tipos, que son las laminares, también las de membrana, pero con otras características. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de los sistemas unidireccionales y en especial ahora, vamos a grandes rasgos, vamos a ir tocando, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que dar hoy. Tenemos las vigas de madera laminadas en primer lugar, las que anteriormente han sido bastante utilizadas hasta que aparecieron los otros materiales que primero abarataron los costos, ¿verdad? Y segundo, cumplieron también con más normativas estructurales, ¿ok? Bueno, de la madera podemos decir que con una madera, con una pieza, ¿verdad? Podemos salvar hasta 24 metros de luces, cosa que ya hoy día es bastante difícil de encontrar estas piezas, ¿verdad? Aunque se puedan también fabricar con perfiles curvos, ¿verdad? Y que tengan, pero eso sí, tienen grandes secciones transversales. Después, otra característica es la que tiene mayor resistencia y estabilidad, ¿verdad? Que las otras tradicionales, ¿verdad? Tiene una variedad también de aplicaciones, no solamente como una gran viga. Bueno, ahora tenemos la otra que es la viga de acero, ¿verdad?
Estas sabemos que trabajan a flexión, pueden cubrir hasta 22 metros, ¿verdad? Con cantos de hasta 1.1 metro de ancho. No son tan eficientes para salvar grandes luces por la cantidad de material que se requiere, así como por el peso que estas tienen, ¿verdad? Luego tenemos las vigas de hormigón que pueden salvar grandes luces, ¿verdad? Pero tienen su peso y el tamaño también. O sea, las vigas, cuanto más extensas son, van adquiriendo tamaño y peso. Se pueden presentar en fábrica, ¿verdad? O sea, las prefabricadas que son más ligeras y con secciones pequeñas. Pero esas, por ejemplo, tenemos digamos, un inconveniente que es la que necesita ser transportada. Y al tener una gran longitud, por ejemplo, ya presenta algunos inconvenientes, ¿verdad? Pueden ser su postensado en obra, ¿verdad? Cuando son postensados en obra, ¿verdad? No requieren transporte, pero como siempre les digo, son grandes y pesadas. Encontramos varias secciones de este tipo de viga, ¿verdad? Secciones en T, ¿verdad? Pueden ser de 30 metros y las de doble T que pueden llegar hasta los 22 metros, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos otro tipo que son las vigas compuestas. Bueno, como verán en esta figura, es una viga también continua, pero rigidizada por un elemento, es decir, combinada con otro elemento además de la viga, ya llevan cables, ¿verdad? Y dice, una viga continua rigidizada por una combinación de montantes a compresión y los cables o las barras que trabajan a tracción. Esta combinación hace que aumenten, por supuesto, la capacidad portante, ¿verdad? Y las luces de las vigas de acero o de madera pueden ser un poquito más grandes. Estos normalmente son elementos curvos, ¿verdad? Con pendientes, forman arcos triangulares y sí o sí requieren de arrastramiento en dos direcciones, ¿verdad? Otra de las tipologías, ¿verdad? Son las cerchas, las que más solemos ver en nuestras construcciones hoy día. Entonces, vamos a decir que estos son elementos formados por barras simples, ¿verdad? Que están unidas entre sí por articulaciones. Ustedes verán, ¿verdad? Ya la estructura misma. Entonces, ¿qué hace estas articulaciones, verdad? Forman ya una malla triangulada, ¿ok? Cada barra trabaja a compresión o tracción. Estos elementos son livianos, pueden permitir ser forjados, suspendidos y también cubrir espacios no tan lineales, o sea, no tan rectilíneos. También espacios circulares, ¿verdad? O sea, tiene una cierta maleabilidad, capacidad para soportar cargas, trabajar como cerchas de apeo, ¿verdad? En algunos de sus usos pueden ser los que más estamos viendo, ¿verdad? Hoy día son los puentes, las iglesias, almacenes, bodegas, ¿verdad? Grandes luces para esas funciones, ¿verdad? Las grandes aberturas dentro del alma de la cercha, que es la parte principal, sirve para normalmente alojar los ductos de las instalaciones. Ustedes verán que cuando encontramos una cubierta, ¿verdad? De este tipo, ustedes siempre verán que las instalaciones van colocadas no al azar, sino más bien de manera que ¿cómo decirles? No interrumpa, ¿verdad? Ese trabajo que está haciendo la estructura, sino que más bien se acople y no sea un inconveniente estructural, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las cerchas. A grandes rasgos tenemos bastantes tipologías, ¿verdad? Las que más son
utilizadas y vistas, por ejemplo, son las que son de celosía o de canto, ¿verdad? Las que tienen los cordones paralelos rectos, planos o espaciales. Normalmente hasta 37 metros de canto constante. Luego están las que son de forma de tijeras, ¿verdad? Estas tienen unas barras a tracción que unen el inicio de cada cordón superior con un punto intermedio del otro cordón, ¿verdad? Normalmente podemos llegar hasta los 46 metros y siempre son triangulares. Luego están las de lúnula, ¿verdad? O de arco también, que le llamamos, ¿verdad? Tienen ambos los cordones curvos. Luego está la tipo long, ¿verdad? Poseen diagonales dobles, ¿verdad? Luego están las haute, que son las diagonales a compresión, las que trabajan sus diagonales a compresión, y sus verticales trabajan a tracción. Otra es la brac, que es el sentido contrario a la haute, la anterior. Luego está la warring, que también es bastante utilizada, ¿verdad? Es esta, que son las diagonales a compresión y tracción. O sea, las diagonales soportan los dos tipos de cargas, ¿verdad? Luego están las Viriendel, que no pueden considerarse estrictamente como una cercha debido a la ausencia de diagonales, pero sin embargo tienen su canto equivalente a la altura de una planta. Y por último tenemos las Afflink, ¿verdad? Que es una cercha de procedencia belga, ¿verdad? Con cuenta de subdiagonales para reducir la longitud de las barras comprimidas en la parte central de la luz. Estas son algunas de ellas. Acá vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Estas ya son también cerchas de acero, ¿verdad? Esto es, acá observamos el montado. Esto ya es otro trabajo ya semi-terminado. Y acá también vemos su aplicación en puentes. Normalmente estos van atornillados, ¿verdad? Poseen perfiles, ángulos, ¿verdad? De unión, los que sí o sí van atornillados. Acá no pueden nomás ver también en estas figuras. Las conexiones necesitan sí o sí placas de refuerzo para su esbeltez, es decir, necesitan de unas placas, de unos perfiles, de unas láminas o módulos, como quieran llamarle, ¿verdad? Que les sirva de conexiones, o sea, sí o sí deben ir conectadas a estas placas. Bueno, también tenemos las famosas cerchas de madera que en nuestro país, ¿verdad? La vemos como cabreadas, ¿verdad? Aquí vemos algunas láminas. Luego están ya las cerchas espaciales. ¿Por qué espaciales? Porque ya constituyen el módulo, ya constituyen como una figura compuesta, digamos. Entonces, acá nos dicen que pueden visualizarse como si fueran dos cerchas planas, ¿verdad? Que se unen por un cordón inferior, ¿verdad? Por un cordón inferior. Y luego los dos cordones superiores, ¿verdad? Le llaman cordones a estas piezas, ¿verdad? A estos módulos. Están unidos entre sí mediante un tercer entramado, ¿verdad? Ok. Entonces, para ser resumido, estas cerchas espaciales se constituyen en cerchas tridimensionales, ¿ok? Normalmente, en las anteriores teníamos solamente en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección. Pero, sin embargo, las espaciales, como su nombre lo dice, ya es una cercha tridimensional. Nos dicen que estas resisten cargas verticales, horizontales, como así también, por supuesto, de torsión, por la forma que las mismas poseen. Este tipo salvan grandes luces
con diferentes formas de cubiertas. Es decir, que son bastante utilizadas cuando nuestro proyecto, ¿verdad?, tiene formas de cubiertas, digamos, ya rebuscadas o enormes espacios a cubrir. Bueno, vamos a hablar rápidamente de otro sistema unidireccional, como siempre, que son los arcos, ¿verdad? Primeramente tenemos los arcos empotrados, los simples, sencillos, y luego tenemos los arcos funiculares, ¿verdad? El arco empotrado está diseñado, así como su nombre dice, como un elemento, pero ese elemento es un elemento continuo, ¿verdad? Y conectado rígidamente, ¿verdad?, a sus dos soportes. Ok. La forma de este arco muestra una mayor sección, ¿verdad?, en los soportes, es decir, en los lugares donde van a ser arrastrados, estos tienen mayor dimensión, mayor superficie, con un progresivo adelgazamiento hacia la clave. Ustedes saben que este es el punto clave de un arco. Ok. Ahora vayamos a los arcos funiculares. Arcos funiculares. ¿Por qué? Porque es aquel cuya forma, ¿verdad?, se adapta al recorrido de las cargas, ¿verdad? Se adapta al recorrido de las cargas de manera que solo soporta esfuerzo de compresión, ¿ok? No tiene otro tipo de esfuerzo. En cambio, el empuje que recibe se refiere a cualquiera de las fuerzas, que tienden a desplazar los apoyos de ese arco, pero para afuera, ¿ok? A estos se lo llama funiculares, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver otro tipo que son los arcos rígidos. Así como su nombre dice, están rígidamente, o sea, no tienen ningún tipo no debería tener ningún tipo de movimiento o algo por el estilo. Son estructuras curvas rígidas, pueden ser de madera, pueden ser de acero, pueden ser de hormigón armado, ¿verdad? Pero deben de ser capaces de soportar los esfuerzos de flexión, ¿verdad? Para resistir este empuje horizontal que se da en los apoyos, ¿verdad?, normalmente son necesarios los contrafuertes o los tirantes. En esta, digamos, en la unión, en la base, ¿verdad?, en el apoyo, ¿verdad?, siempre es utilizado el contrafuerte. Bueno, aquí tenemos los que son rígidos. Luego nos encontramos con los biarticulados. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que el arco rígido, solo en su propio plano. Y ya requiere de un entramado, ¿verdad?, diagonal. ¿Para qué? Para resistir estas cargas laterales perpendiculares, ¿verdad? Perpendiculares, ¿verdad?, al arco. ¿Qué significa eso? Que estos arcos son diseñados, ¿verdad?, como estructuras continuas, ¿ok? Pero tienen ya dos articulaciones en su apoyo. Es decir, no solo, esta por ejemplo era una sola, ¿verdad? Es un solo elemento. En cambio, el biarticulado, como su nombre ya lo dice, ¿verdad?, van unidas dos arcos rígidos, ¿verdad?, por medio de estructuras continuas, ¿ok?
Y los apoyos ya suman también A2, ¿ok? Bueno, vimos ya el rígido, biarticulado y ahora vamos al triarticulado. Como su nombre lo dice, y podemos apreciar aquí en esta imagen, ¿verdad? Ya son, perdón, son estructuras ya compuestas, es decir, que ya están unidas, ¿verdad? Ya hay dos secciones rígidas conectadas entre sí, en este caso, en la clave del arco, en la parte superior, ¿verdad? En la más alta. Y por supuesto, también articuladas ya en la base, ¿ok? Bueno, las correas dice que nos proporcionan soporte, ya sea para los paneles estructurales superiores, como también así salvan la separación de los arcos, unen a los arcos, ¿verdad? Y esto hace que la estabilidad permanezca así en el conjunto. Bueno, este es otro tipo de arco, ¿verdad? Este es el, digamos, el más sencillo, el más simple. Ya sabemos, a modo de resumen, que los arcos entonces son elementos triangulados para conformar, ya sean arcos o pórticos, ¿verdad? Es una alternativa económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utiliza ya elementos macizos, o sea que la utilización de estos elementos estructurales, ¿verdad? Hacen que este sistema, ¿verdad? Sea una alternativa, se convierta en una alternativa económica. Bueno, luego tenemos otro tipo, ¿verdad? Que son las estructuras tensadas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Utilizan un tensor. ¿Cómo? O mejor dicho, ¿qué elemento es el tensor? El cable, ¿verdad? Entonces las estructuras tensadas utilizan cables como medios principales de soporte, ¿ok? Los cuales solamente tienen una alta resistencia, como ustedes saben, a la tracción. Una forma funicular es aquella que adopta un cable libremente deformable como respuesta directa de las cargas externas de determinadas magnitudes y puntos de aplicación. ¿Ok? Así como utilizamos un solo cable, también, por supuesto, hay estructuras que utilizan más, que serían el doble cable, ¿verdad? Es decir, que tienen dos series de cables, ¿verdad? Superiores e inferiores. Aquí notamos, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Que están pretensados a anclajes o mástiles para rigidizar el sistema y hacerlo resistente, por supuesto, a los movimientos del viento, es decir, a las sacudidas. Bueno, normalmente este tipo de estructura vemos en esas grandes exposiciones, ¿verdad? Esas carpas son elementos livianos que van tensados a través de estos cables, ¿ok? Bueno, los cables tensores absorben, como ustedes sabrán, el componente horizontal, ¿verdad? Del empuje de la estructura y transfieren, por supuesto, la carga a la cimentación. Bueno, acá vemos ejemplos, ¿verdad? De estructuras tensadas. Ya son dos ejemplos. Una cuando tenemos la curvatura simple, cuando es una estructura nada más así, ¿verdad? Famoso las carpas, solemos notar, ¿verdad? Y en cambio ya estas son, digamos, ya diseños, proyectos, ¿verdad? Ya con curvaturas dobles, donde vemos ya la forma convexa y la forma cóncava del proyecto de la estructura, ¿verdad? Dice que la estructura simple utiliza una serie de paralelas acá, de cables, ¿verdad?
todo eso, ¿verdad? Para soportar las vigas o los paneles que conforman la cubierta. En cambio, en estas estructuras de curvatura doble, ¿verdad? Consisten ya en un campo de cables cruzados, ¿ok? Unos cables contrarrestan el efecto del viento y otra serie de los cables, ¿verdad? Sirven para ¿qué? Para soportar las cargas gravitatorias o de movimiento. Bueno, hablemos un poco también entonces, cuando hablamos de los cables, también podemos hablar también de estas estructuras ya tensadas, que normalmente solemos ver en los puentes, ¿verdad? Algunas que otras, digamos, estaciones de servicio también podemos notar acá en el país, no de tan gran dimensión ni de tan gran luz, pero vemos esta forma, ¿verdad? En las coberturas. Entonces, acá tenemos cuando esta estructura es colgante, ¿verdad? Que consiste en qué? En torres, ¿verdad? O mástiles, como se le quiera llamar, ¿verdad? De los cuales parten los cables que van a sostener a estos elementos portantes horizontales, ¿verdad? Esto actúa entonces estructuralmente de esta manera. Luego también tenemos, por supuesto, el sistema constructivo, pero ya casi es más utilizado en la parte de ingeniería civil, que sería en la parte de los puentes, ¿verdad? En este tipo de estructura tensada tenemos dos, la radial, ¿verdad? Y la que es en paralelo. Ambas creo que tenemos aquí en el país en puentes que han sido construidos, ¿verdad? En estos sistemas radiales, de todos los cables, por supuesto, parten de un mismo punto, ¿verdad? Que es el punto de unión, ¿verdad? Es la parte superior del mástil. Después tenemos el otro tipo, que es la en paralelo, ¿verdad? Que es la conexión, ya sea de los cables que se realizan a diferentes alturas, ya sea en la base como en el mástil. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las estructuras laminares, ¿verdad? Como su nombre dice, ¿verdad? Es una lámina o una placa que puede concebirse como una serie de franjas adyacentes que actúan como vigas interconectadas de forma continua a lo largo de toda su longitud, ¿verdad? Normalmente la lámina es cuadrada, normalmente, pero también existen de otras formas, pueden existir de otras formas, ¿verdad? Pero para un mejor trabajo, ¿verdad? Estructural, para una mejor distribución de cargas, ¿verdad? Se suelen utilizar de forma cuadrada, de manera que se asegura el comportamiento como una estructura bidireccional, ¿verdad? No es que sea que una longitud sea o una medida sea más el doble más o menos que la otra, entonces estarían trabajando no en forma bidireccional, sino que tendríamos un tamaño, la otra otro tamaño, entonces una estaría trabajando más que la otra, ¿ok? Entre estas estructuras laminares podemos notar que existen tres tipologías, que son las rígidas, ¿verdad? Las planas y también las monolíticas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de de estas estructuras laminares, ¿verdad? También tenemos que, desde el punto de vista de la forma que estas adoptan, tenemos que nos encontramos con láminas plegadas, así como también con las mallas espaciales, ¿verdad? Estas láminas plegadas, así como indica acá en la figura, ¿verdad?
en la época, no hace tanto, ¿verdad? Utilizábamos estas, creo que hoy día ya fueron, ya no están en pie esas obras, ¿verdad? Utilizábamos láminas de hormigón, ¿verdad? Con estas formas para los cerramientos. Creo que una iglesia hoy día mantiene esta forma. Están, dice, compuestas de elementos delgados, ¿verdad? Estas placas, láminas, ¿verdad? Y sus anchos, el ancho del módulo, ¿verdad? Están unidas a lo largo de sus bordes, o sea, es decir, en forma continua, ¿ok? Bueno, formando así ángulos bien marcados. ¿Para qué? Para arrastrarse mutuamente frente, o sea, en contra al, para que trabaje contra el pandeo lateral. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que suelen construirse, como les dije, de hormigón armado, así como también pueden ser utilizadas hoy día láminas rigidizadas, pero de tablero contrachapado, es decir, metálicos. ¿Ok? Luego vemos también las mallas especiales, ¿verdad? Que ya son, ¿recuerdan estos módulos tridimensionales? Ok. Bueno, entonces estas mallas especiales ya son las retículas estructurales tridimensionales, ¿verdad? Basadas en la rigidez de la triangulación, ¿verdad? De ese componente, ¿verdad? De triangulación de estos elementos lineales que están sometidos a esfuerzos axiales, ya sean de tracción como de compresión. Luego tenemos las membranas, ¿verdad? Que normalmente la utilizamos como bóvedas, las normalmente llamadas las bóvedas de cañón, que son estructuras cilíndricas de membrana. El toro es una superficie similar, ¿verdad? A una rosquilla, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante, creo que tengo una imagen generada, ¿verdad? Por la revolución de un círculo alrededor de una línea exterior situada en su mismo plano, que es lo que hace que estas bóvedas se comporten, ¿verdad? De esta forma y trabajen así estructuralmente. Bueno, hemos hablado de la malla especial, ¿verdad? Hemos hablado del módulo, ¿verdad? Tridimensional. Esta malla especial es un sistema estructural compuesto por elementos lineales unidos a tal modo que las fuerzas son transferidas en forma, por supuesto, tridimensional. ¿Ok? Pueden ser construidas con tubos, perfiles, ¿verdad? Normalmente de acero. Y que son conectadas por uniones soldadas, pueden ser atornilladas, pueden ser enroscadas, ¿verdad? O abulonadas. Bueno, por último, estas mallas especiales, tenemos otra vez una clasificación, ¿verdad? Que pueden ser planas, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Pueden ser abovedadas, ¿verdad? Con una ligera curvatura, se obtienen curvando la malla en una sola dirección, ¿ok? Y por supuesto, luego ya tenemos la cúpula, ¿verdad? Que es la malla esférica curvada, pero en todas las direcciones, ¿ok? Vamos a hablar un poco también de las losas reticulares, ¿verdad? Las que hoy día se están utilizando nuevamente porque hubo un momento en la construcción que se dejó un poquito de lado, pero viendo su, su óptimo trabajo dentro del sistema constructivo, entonces, y ya mejorando también la calidad de los materiales o mismo la tecnología misma de ejecución, ¿verdad? Entonces, esto ha vuelto a reutilizarse bastante. Es un elemento compuesto por vías longitudinales, ¿verdad? Y transversales a modo de nervios, los famosos casetones, ¿verdad? Casetonados, como le llamamos, ¿verdad? Se construyen a base de vigas T colocadas en dos direcciones, ¿verdad?
Son como cajas, ¿verdad? Que van armando en dos direcciones, horizontal, vertical, ¿ok? Bloques de polietileno expandido, ¿verdad? Los calcetones pueden ser de dimensiones variables. O sea, depende ya del área que se va a cubrir, ¿verdad? Y también, también del análisis estructural, del cálculo, para adoptar estas dimensiones, ¿verdad? El calcetón es utilizado principalmente, le dicen como elemento alegrante porque el monótono, la vista monótona de la famosa losa, entonces esto es más, digamos, atractivo. Muchas veces resulta, con el juego de luces que se le aplica, resulta entonces más estético y, digamos, alegre a la vista. ¿Ok? Bueno, siempre estamos con los sistemas bidireccionales, como ustedes están viendo, ¿verdad? Aquí vemos otro tipo de estructura, ¿verdad? Cuyo elemento estructural, por la peculiaridad, ¿verdad? De la forma, notamos que actúan en dos direcciones, ¿verdad? Anteriormente estábamos trabajando solamente con, digamos, una dirección. ¿Ok? A partir de las mallas ya empezamos a tocar las estructuras bidireccionales. ¿Ok? Habíamos hablado de uno que consistía, que le llamaban el toro. Entonces es esta más o menos el ejemplo gráfico de esa estructura. ¿Ok? Entonces son en dos direcciones, ¿verdad? Forjados en ambas direcciones, ¿verdad? Y sabemos que este tipo de estructuras en dos direcciones trabajan, es decir, transmiten las cargas, ya sean internas, externas, aplicadas a las dos direcciones en que se encuentran construidas y proyectadas, ¿verdad? Se requieren dos series de planos o pilares de soporte que sean más o menos perpendiculares entre sí y con respecto a la dirección del cual van transmitiendo la carga al conjunto. Bueno, también en esta tipología, ¿verdad?, de sistema, encontramos las famosas estructuras de membrana, ¿verdad? Las membranas, ustedes saben que ya son las láminas delgadas, ¿verdad? Pero encurvadas, o sea, con forma curva, que se realizan normalmente en hormigón armado, pero eso no significa que otra tipología de material no pueda ser utilizada. Acá, por ejemplo, notamos que es utilizada muy, digamos, meticulosamente, pero en el material madera, ¿verdad? Habitualmente se usa el hormigón armado y se cubren según la forma del edificio o de la cubierta que va a poseer ese edificio. ¿Ok? Su forma permite transmitir las cargas aplicadas, internas, externas, ¿verdad?, en forma de tensiones a las membranas, es decir, se distribuyen, ¿verdad? ¿Ok? Normalmente las estructuras se suelen hacer, como les dije, de acero, de hormigón, ¿verdad? Las de acero se suelen utilizar cuando las cúpulas son nervadas y el hormigón más bien cuando las cúpulas son sencillas. ¿Ok? Luego tenemos también las bóvedas de cañón, ¿verdad? Que ya son, como ustedes saben, las estructuras cilíndricas compuestas de membranas, ¿verdad? Que si bien la longitud de estas bóvedas es al menos 3 veces superior a la luz que va a cubrir transversalmente, esta bóveda se comporta, ¿verdad?, como una viga. Este sistema tiene esa, digamos, cualidad, ¿verdad?, de comportarse como una viga de canto, pero con sección curva en la dirección longitudinal. ¿Ok?
Tenemos también otro tipo de estructura, ¿verdad? Que es la paraboloide hiperbólica, ¿verdad? Paraboloide, o mejor dicho, por la forma que adopta, ¿verdad? Es como una silla de montar, hacen una semejanza, ¿verdad? Donde es una superficie generada a partir del deslizamiento de una parábola con curvatura descendente, ¿verdad? Una curvatura descendente sobre una parábola de curvatura opuesta, ¿ok? También puede ser el deslizamiento de un segmento recto con sus extremos en dos líneas que se cruzan. También podría ser digamos, otra manera de nombrarlo. Puede considerarse tanto una superficie rotacional como reglada, ¿verdad? La cúpula, aquí vemos la cúpula también, donde vemos la distribución de las cargas, ¿verdad? En toda la superficie completa es, digamos, uniforme esta distribución, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar un poquito de este material, de este sistema, que es la cúpula, donde vemos en esta imagen las cargas anulares restringen el movimiento para afuera del plano, ¿verdad? Entonces, del plano de las franjas de la cúpula, ¿verdad? Restringe, esto queda siendo de compresión en la zona superior, ¿verdad? Y por supuesto de tracción en la parte inferior, ¿verdad? La transición entre entre estos tipos de cargas, ¿verdad? Entre cargas ya sean anulares de compresión o anulares de tracción, se produce casi siempre, ¿verdad? En un ángulo de 45 a 60 grados, ¿verdad? Con respecto al eje vertical. La base de una cúpula está circunscrita por un anillo de atracción que contiene todos los componentes centrífugos de las cargas meridianas, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos. En este tipo de sistema nos encontramos con dos formas, ¿verdad? Las cúpulas geodésicas, ¿verdad? Y las cúpulas reticuladas, ¿verdad? Las geodésicas, ¿verdad? Son estructuras de acero con elementos que siguen tres direcciones principales, ¿verdad? Del círculo, ¿verdad? Y que se intersectan formando ángulos de 60 grados. ¿Qué hace esto? Hace que se subdivida esta superficie, ¿verdad?, de la cúpula en una serie de triángulos, ¿verdad? Equiláteros esféricos, ¿verdad? Acá notamos, ¿verdad? Esto es una geodésica, también le podemos llamar reticulada, porque ven digamos, la distribución a los pequeñitos triángulos que conforman esta estructura. Nos dice que a diferencia de esta cúpula, ¿verdad? La cúpula también llamada Schwendler, ¿verdad? Presentan un perímetro, el perímetro irregular, es decir, que en la base se puede suponer dificultades muchas veces por las condiciones del soporte. Es mismo por la tipología de reticulado utilizada. Es bastante utilizada también. Pero ustedes verán que existe una cierta, digamos, complejidad al armar estos reticulados, estas mallas, estos, digamos, volúmenes, ¿verdad? Muchas veces se requiere de más cuidado, ¿verdad? Para la ejecución de este tipo de estructuras, ¿ok?
Bueno, aquí vemos un poco una imagen donde ya le vemos a este tipo a la cúpula, ¿verdad? Utilizada desde la antigüedad. Este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Una mezquita en Córdoba, ¿verdad? Acá nos muestra que es una cúpula nervada, los nervios se cruzan de punta a punta dejando un octágono, ¿verdad? En el centro y en el centro una venera, ¿verdad? Para hacer el paso del espacio cuadrado al poligonal. Esto hace que utilicen digamos, estos arcos. A ellos le llaman, es llamado polilobulados, ¿verdad? En las esquinas, ¿verdad? Aquí notamos esto, ¿verdad? Como especie de estructura también. Es decir, que esto también, la forma que van adoptando, especialmente en las esquinas, en las uniones, ¿verdad? Tengan su trabajo específico, ¿verdad? No solamente se comporten como pilares o columnas como trabajo simple de estos elementos pilares y columnas. Bueno, esta es la primera parte donde hemos hablado prácticamente de las tipologías, ¿verdad? Ya sea de los elementos y que estos van haciendo a la tipología de los sistemas constructivos para la cobertura, cerramiento, cubierta de la obra. Bueno, ahora vamos a una segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ir. No, profe. Ok, vamos a ir a la segunda parte. Esto había sido como una introducción. Vamos a ver. Está cargando, un poquito de paciencia. ¿Se ve? ¿Se puede compartir? Por favor. No, profe. No, profe. Ok, ok. Un ratito, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ok, genial. Gracias.
Vamos a tratar de que agarre toda la pantalla. No. Hasta ahí. ¿Se puede observar bien? Sí, se lee bien igual. Ok. Ahí va pasando. Sí. Ok, Sí, ok. sí. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ya hemos visto, digamos, a grandes rasgos los elementos y los distintos sistemas constructivos que nos pueden ayudar, o sea, es decir, utilizar esos elementos, esos sistemas, ¿verdad? Para cubrir grandes luces. Ahora vamos a ir tocando un poquito el tema de las soluciones constructivas, ¿verdad? Para grandes luces, por supuesto, en las construcciones, ¿ok? Primeramente, vamos a hablar, ¿verdad? Que por la forma de la estructura, tenemos diferentes tipologías, ¿verdad? Entonces, nos encontramos que tenemos una clasificación de cinco eh, tipologías. Tenemos la de forma activa, ¿verdad? Como su nombre dice, ¿verdad? Tenemos la del vector activo, tenemos la de la masa activa, ¿verdad? Tenemos la de la superficie y de la altura activa, ¿verdad? Activa, ¿por qué? Porque sabemos que la distribución de la carga se realiza en todo momento, ¿verdad? Muchas veces nuestras cargas suelen ser, puntuales, ¿verdad? Y ocasionales, ¿verdad? De repente tenemos la distribución de la carga dentro de un edificio, ¿verdad? Que ya es normal, pero sin embargo, al edificio, supongamos que sea una torre de departamentos o de oficinas, ¿verdad? Al cargar con mobiliarios, con tráfico, con tránsito de personas, la circulación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso va variando. Va variando de acuerdo al uso, muchas veces, ¿verdad? De repente, qué sé yo, una oficina de lunes a viernes a sábado es normalmente utilizada de ciertos horarios, sin embargo, fines de semana eso la deja, ¿verdad? Entonces, esas cargas que han sido, valga la redundancia, cargadas sobre esas estructuras, ¿verdad? Tienen un flujo de uso distinto. En cambio, acá estamos hablando, perdón, de una manera activa, es decir, por la forma que poseen, estas ya trabajan activamente en todo momento, ¿ok? Bueno, vamos a hablar primeramente de la forma activa, ¿ok? Aquí nos dice que son sistemas de forma activa, aquellas que se tratan de estructuras, ¿verdad? Que actúan principalmente mediante ¿qué? Mediante su forma material. Es decir, la característica de los sistemas estructurales de forma activa son que ellos se vuelven primeramente a encauzar, ya sean esas fuerzas exteriores, ¿verdad? Por medio de simples tensiones normales. Es decir, por ejemplo, el arco por la compresión, ¿verdad? Y por supuesto el cable por la tracción, ¿ok? Bueno, como habíamos hablado, ¿verdad? Sabemos que el arco, ¿verdad? Están diseñados para soportar estas cargas verticales, principalmente, ¿verdad? Mediante la compresión axial, ¿verdad? Esto se aprovecha por la forma curvilínea. ¿Para qué? Para transformar estas cargas verticales en componentes, ya sean inclinados, ¿verdad? O muchas veces semi-inclinados, ¿verdad? Para transmitir ¿verdad? A los contrafuertes, ¿verdad? A los contrafuertes situados en cada lado de ese arco, ¿verdad? Habíamos hablado también anteriormente de estos tipos de arcos, ¿verdad? Aquí nos dice que los arcos circulares son normalmente más fáciles de construir, ¿verdad?
Los funiculares están sometidos a los menores esfuerzos de flexión, donde la forma se adapta al recorrido de la carga, ¿verdad? De manera, eso ya sabemos estructuralmente que trabaja así, ¿verdad? Soporta esos esfuerzos de compresión, ¿verdad? Después dice que se puede calcular invirtiendo en forma funicular de un cable que deba sostener la misma distribución de carga. Es el segundo caso que habíamos visto, ¿verdad? No existe una única forma funicular para un arco. Ustedes saben eso, que los arcos pueden variar, ¿verdad? Sino que más bien depende de las posibles condiciones de carga, ¿verdad? Es decir, que si uno modifica, por ejemplo, el patrón de cargas, ¿verdad? Para el cual está calculado ese arco, ¿verdad? Este quedaría sometido a esfuerzos de flexión, ¿ok? Bueno, algunas de las formas de este sistema, ¿verdad? De la forma activa de este sistema, podemos notarlo en este gráfico, ¿verdad? Y decimos que la forma de estos sistemas estructurales coincide, ¿verdad? Precisamente con el flujo, perdón, de los esfuerzos, ¿verdad? Acá vamos notando, ¿verdad? Cada uno de los esfuerzos, ¿ok? Coincide, entonces, son, digamos, son respuestas, ¿verdad? Del camino natural de las fuerzas, ¿verdad? Expresado en materias, ¿verdad? La trayectoria natural de estos esfuerzos, ¿verdad? De estos esfuerzos, ¿verdad? De un sistema de tracciones en el cable suspendido y la de compresiones en el arco funicular, ¿verdad? Acá vemos un gráfico, ¿verdad? Como habíamos mencionado ya, este sistema en los puentes, ¿verdad? Estos son puentes, algunos ejemplos de puentes con arcos. Aquí tenemos otro tipo que también ya lo habíamos comentado, estos puentes con cables, ¿verdad? Radial, ¿verdad? Paralelos. Bueno, eso es con relación a la forma activa, ¿ok? Ahora vamos a mirar un poco con relación al vector activo, ¿verdad? Como su nombre dice, vector. ¿Qué es? Son elementos, los vectores, ¿verdad? Son elementos lineales, por sobre todo, cortos, sólidos, rectos, que normalmente le llamamos barras, ¿verdad? ¿Qué se verifica en esto? En que la transmisión de la fuerza se realiza mediante la descomposición vectorial, ¿verdad? Es una transmisión de fuerzas, ¿verdad? Es decir, que esta subdivisión de varias, subdivisión en la estructura de varias fuerzas, ¿verdad? Son resultados, cuyos resultados son las direcciones, las fuerzas unidireccionales, es decir, ya sean de compresión o tracción. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo trabajan las cerchas o las celosías, ¿verdad?, ya sean estas cerchas planas o como las espaciales, ¿verdad? Acá dice que las cerchas o las vigas de celosía son elementos formados por barras, ¿verdad? Como ya les habíamos dicho, unidas entre sí, ¿verdad? Mediante articulaciones que forman una malla triangulada, ¿verdad? Cada una de estas barras trabaja exclusivamente a tracción o compresión, según sea su parte dentro de la estructura, su lugar dentro de la estructura, ¿verdad? Mientras que los momentos flectores, ¿verdad? Sabemos eso, que se resuelve mediante esfuerzos combinados de compresión y tracción en los cordones superior e inferior, ¿verdad? Los esfuerzos de cortante se transmiten a través de las barras verticales y diagonales.
Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Del sistema de vector activo. Aquí vemos ya las diferentes formas y también composiciones de una cercha, pero como siempre están trabajando estructuralmente de la misma manera, ¿ok? Aquí vemos también las cerchas, las que nosotros le llamamos cabreadas, ¿verdad? Estos son ejemplos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito de las cerchas de acero, que dice que se fabrican por lo general soldando o atornillando, ¿verdad? Una serie de ángulos y perfiles en T debido a la esbeltez de cada uno de estos elementos. Estas conexiones necesitan, como yo les dije, una placa de refuerzo. Ustedes verán cuando van a una casa, ¿verdad? Que tenga una cabreada de madera, por ejemplo, ustedes van a notar sí o sí, ¿verdad? Que utilizan unas placas, ¿verdad? En las uniones, ¿verdad? Entonces, estas son elementos indispensables para este tipo de sistema, ¿ok? Para las cerchas de acero de mayor tamaño, o sea, es decir, las que cubren mayor luz, ¿verdad? Se utilizan muchas veces perfiles laminados o tubos estructurales, ¿verdad? No usan más unas placas, sino que ya usan otros elementos, ¿verdad? Que pueden ser, ¿verdad? Perfiles o mejor, si utilizan ya tubos, ¿verdad? Las cerchas de madera, como ya le dijimos, a diferencia de los entramados triangulares planos, las cerchas de madera son de mayor envergadura. Pueden construirse con varios niveles de componentes, ¿verdad? Ya sean medidas, tamaños de los elementos que van a componer esa cercha, ¿verdad? Pero siempre notando que la unión se hace mediante conectores metálicos, ¿verdad? Especiales. Estas cerchas de madera pueden soportar mayores cargas que los pares compuestos, estos, ¿verdad? Porque, y también pueden situarse más distanciadas entre sí. Es por eso que muchas veces encontramos también una gran cantidad de obras, especialmente las obras, digamos, ya de tiempos atrás, donde la madera es bastante utilizada, ya sea para las casas, digamos, como para los grandes galpones de la época, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos siempre con el tema de vector activo. Acá ya encontramos nuestro famoso módulo ya espacial, digámosle, que la llamamos como por supuesto cerchas espaciales, ¿verdad? Ya sabemos por qué, porque utilizan módulos tridimensionales, ¿verdad? En esta lámina, en esta figura, podemos notar uno de los componentes de esta estructura ya como módulo tridimensional, ¿verdad? Una cercha espacial es una estructura unidireccional, ¿verdad? Que puede visualizarse como dos cerchas planas que acompañan el cordón inferior y cuyos dos cordones superiores se encuentran a su vez unidos entre sí, ¿verdad? Mediante un tercer entramado. Esta cercha tridimensional es capaz de resistir cargas verticales, horizontales e incluso de torsión, como ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Por la forma en que está hecha, ¿verdad? Bueno, aquí vemos otra vez y nos vuelve a decir que una de las unidades espaciales más simples de una malla espacial, por supuesto, es una pirámide de base cuadrada con 5 aristas y 5 vértices. Las mallas espaciales pueden construirse con tubos o perfiles de acero, ya sean en U, T o H, ¿verdad? Cada barra que compone, ¿verdad? Este módulo pueden conectarse con el resto, con los demás, ¿verdad?
mediante uniones soldadas, atornilladas o roscadas, o como también nosotros le decimos, abulonadas. Bueno, otro ejemplo de vector activo, ¿verdad? Activo porque distribuye activamente sus cargas en forma continua, ¿verdad? Acá vamos a hablar un poquito de las mallas especiales, ¿verdad? Como su nombre lo dice, saben ya que las mallas espaciales son retículas estructurales tridimensionales, es decir, las mallas especiales están constituidas por el conjunto, la unión, ¿verdad? De varias mallas, pequeñas mallas tridimensionales, ¿verdad? Que están basadas ya sea en la rigidez de la triangulación de los elementos, ¿verdad? De la forma triangular, ¿verdad? Y están sometidos a esfuerzos axiales de tracción o compresión, ¿ok? Estas estructuras relativamente ligeras y capaces de salvar grandes luces se emplean principalmente para la construcción de cubiertas. Bueno, estos ya son ejemplos de formas que son utilizadas cuando el sistema es de vector activo. Esta, por ejemplo, es una plana. Esta es ligeramente, digamos, levantada. Esta ya es también ligeramente, digamos, deprimida. Bueno. Aquí vemos unas celosías espaciales donde utilizan, ¿verdad?, estos módulos de triangulación de elementos, ¿verdad? Acá nos da un ejemplo de digamos, de apoyo, ¿verdad? Este apoyo puede ser cruciforme, ¿verdad? Sobre 4 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Tanto los materiales, los tipos de materiales también pueden ser, digamos, hormigón, mismo pueden ser metálicos, ¿verdad? Es decir, deben cumplir estos requerimientos nada más. Y otro requerimiento que debe cumplir es que estos voladizos que pueden realizarse, proyectarse, solamente pueden tener hasta un 15 a 30% de la luz principal, es decir, de la luz que está cubriendo. Más de eso ya constituye, digamos, un peligro o capaz que con el tiempo, con un menor tiempo o con un menor efecto climático ya puedan deteriorarse. Bueno, sigamos. Son ejemplos, ¿verdad? Ya. Otro gráfico de ejemplos donde notamos esto, la triangulación, ¿verdad? Como parte de estas mallas. También diferentes formas de cobertura. Ok, aquí ya vemos lo mismo, pero ya en estructuras, digamos, mayores, de dimensiones mayores, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar un poquito ahora en el sistema de masa activa. Ok, ya hemos tocado la forma activa, ¿verdad? El vector activo. Bueno, ahora vayamos un poquito a la masa activa. Decimos que las estructuras de masa activa son las estructuras que trabajan normalmente a la flexión. Es decir, que en los que la transmisión de carga se efectúa a través de ¿qué? De la movilización de fuerzas seccionales, ¿verdad? Y estas están sometidas en un mismo elemento, ¿verdad? Es ya sea la tracción, compresión o un mismo cortante. ¿Cuál es un ejemplo? O sea, las vigas, los pórticos, las placas, las losas. Esos son ejemplos, ¿verdad?, de sistemas de masa activa. Una masa, es un solo, digamos, se lo considera como un elemento, ¿verdad? Aquí vemos
un gráfico, ¿verdad? Con diferentes tipologías, ¿verdad? Cómo van trabajando las fuerzas, ¿verdad? En la masa, ¿verdad? No solamente, no es un vector, ¿verdad? No es, digamos, la forma, sino que más bien trabaja en la masa, en el todo, ¿verdad? Un ejemplo así, un gráfico, ¿verdad? Aquí vemos los famosos pórticos, ¿verdad? Estos pórticos que normalmente se hacen en la, digamos, puede ser en urbanizaciones, en complejos habitacionales, etcétera, etcétera, o mismo para jerarquizar alguna empresa, ¿verdad? Notamos que estos pórticos trabajan como una masa activa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre el sistema de superficie activa y también ya, digamos, conectándole al sistema también de altura activa, ¿verdad? Vamos a ir fijándonos ya sea en la superficie como en la altura, ¿ok? Estas estructuras de superficie activa dice que son sistemas constructivos, ¿verdad? Pero de superficies flexibles, ¿ok? Son resistentes a tracciones, compresiones y esfuerzos cortantes, ¿verdad? En lo que la transmisión de fuerza se realiza a través de ¿qué? De la resistencia de esa superficie, ¿verdad? Y de una determinada forma también de la superficie, ¿verdad? No sé si se van dando cuenta. En el primer punto, por ejemplo, solamente teníamos en cuenta la forma activa, ¿verdad? Pero sin embargo, para esta superficie activa ya estamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Las fuerzas, ¿verdad? La resistencia de esa superficie, ¿verdad? Y así como también la forma, es decir, se van combinando, digamos, estos sistemas y estos factores, ¿verdad? Aquí tenemos como ejemplo, ¿verdad? Las placas planas, ya sean plegadas o con curvatura, así como también las membranas, ¿verdad? Y los domos o cascarones, ¿ok? Bueno, esta es un gráfico, ¿verdad? Donde notamos, esta por ejemplo es una placa plegada, ¿verdad? Con curvatura, ¿verdad? Vamos pasando. Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? De un sistema de superficie activa, ¿ok? Habíamos dicho también que estos deben de ser continuos, ¿verdad? Entonces, cuando mayor es el canto de una estructura de lámina plegada, mayor es su resistencia a flexión, ¿verdad? Por el contrario, cuanto más plana sea la estructura, menor será su resistencia, por ende, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos como acá dice, el amplio abanico de perfiles que nosotros tenemos en comercios, en plazas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ya ejemplos de los plegados, ¿verdad? Estos ya son los planos, ¿verdad? Bueno, siempre hablamos de la superficie activa. Aquí ya vemos las curvadas, las curvaturas, ¿verdad? Que poseen curvas, ¿verdad? Estas también, por ende, pueden tener sus pequeñas, digamos, modificaciones, ¿ya? Pueden ser un poco suprimidas. Bueno, acá tenemos otro gráfico donde notamos cómo son los sistemas de superficie activa. Superficie activa, ¿verdad? Es decir, toda la superficie. No son gráficos con ejemplos, ¿verdad? Creo que uno de los grupos tengo entendido que tiene un tinglado o algo así de Fiuna. Entonces, estos ejemplos, todo esto están en la plataforma, ¿verdad? Está en la bibliografía.
Ustedes pueden entrar y profundizar el análisis. Aquí vemos otro ejemplo, Brasil. Más ejemplos de superficie activa. ¿Verdad? Cuando hablamos, ¿verdad?, de superficies activas, también vamos a tocar un poco, a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que es el hormigón pretensado y posttensado, ¿verdad? No podemos dejarle de lado, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de estructuras, ¿verdad?, que dan solución a la separación entre apoyos, ¿verdad?, de grandes luces, ¿ok? Estos sistemas constructivos de preesfuerzo que mejoran ya sea el comportamiento estructural muchas veces también, pero aumentan muchas veces la capacidad de carga. Como les dije inicialmente, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Este material, que es el hormigón armado, ¿verdad?, a través de la tecnología y del tiempo, ¿verdad?, se han realizado unas versiones mejoradas aplicándole ciertos elementos, hacemos o ciertos esfuerzos, ¿verdad?, ciertas tecnologías, hacemos que esto pueda lograr un poco ayudar a la construcción, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos encontramos con este tipo que es el hormigón pretensado y el hormigón posttensado, ¿verdad? Pero como sabrán, estas son estructuras específicas, pero también tienen su función específica. Algunas de las, digamos, de las características y de los beneficios, podemos notar que este tipo de estructuras disminuyen muchas veces las alturas y las secciones de los elementos que lo componen, ¿verdad? Es decir, cuando le aplicamos, ¿verdad?, estas tecnologías hacen que disminuyan las secciones de los elementos. No utilicemos más esas vigas de grandes dimensiones porque así lo requiere el cerramiento o la gran luz que tenemos que cubrir, ¿verdad? Pero así también tienen sus, digamos, no digo sus defectos, ¿verdad?, pero tienen sus requerimientos, ¿verdad? Porque para esto necesitamos de equipos especiales, ¿verdad? Y por supuesto, mano de obra, que muchas veces también eso hace que encarezca nuestra construcción o nuestro proyecto, ¿ok? Vamos a hablar brevemente del hormigón pretensado, ¿ok? Es decir, ¿qué significa eso? Significa que las armaduras que componen, ¿verdad?, este sistema se tensan antes de del vaciado del hormigón, ¿verdad? Tensar la armadura de la estructura, ¿ok? Este hormigón luego, ¿verdad?, se adhiere al acero durante este proceso de fraguado que ya hemos visto, ¿verdad?, desde materiales, ¿verdad? Muchas veces son, por la acción, ¿verdad?, son piezas prefabricadas, o sea, pueden ser piezas prefabricadas, ¿verdad? Pero resulta que el tamaño es limitado, o sea, no se puede todavía hasta hoy día lograr grandes piezas, digamos. Entre esas piezas podemos encontrarle a las vigas, ¿verdad?, a las villetas, algunos paneles para cubiertas, ¿verdad?, dinteles, ¿verdad? También podemos encontrar pilotes, ¿verdad?, pero que generalmente son utilizados en grandes obras, como ya les dije anteriormente, de la ingeniería estructural, ¿ok? Bueno, como les dije, requiere de maquinarias especiales. No, muchas veces no puede ser montado ni fabricado, ¿verdad? Y todo eso, ¿para qué? Para llegar a la resistencia que uno adecuada, ¿verdad? Y a diferencia que el hormigón armado convencional simplemente puede ser realizado en forma manual, ¿verdad? Este no, ¿verdad? Este necesitamos de maquinaria y no solo de maquinaria, sino que esa mano obra que va a ejecutar también, por supuesto, sea especializada, ¿verdad? Está pensado para grandes obras, ya sean puentes, ¿verdad? O también para rascacielos.
Bueno, hemos hablado del pretensado brevemente, ahora vamos a hablar un poquito también del postensado. ¿Qué significa postensado, verdad? Que estas armaduras recién se tensan después de que el hormigón haya fraguado. De ahí el nombre, ¿verdad? Postensado, ¿verdad? Normalmente utilizado, ¿verdad? Para cargas elevadas o mismo cuando las geometrías son complicadas, ¿verdad? Y también suelen ser para grandes luces, ¿verdad? Pero no tan grandes. Generalmente se pueden fabricar in situ, ¿verdad? Aunque también existen piezas prefabricadas, tales como losas y vigas, ¿ok? Este tipo de sistema, ¿verdad? Se adapta a múltiples soluciones constructivas, especialmente en nuestro país, ¿verdad? Vimos que son utilizadas ya sean en los puentes, en los viaductos, ¿verdad? También ya le vimos en los centros comerciales, ¿verdad? Y en el área de los estacionamientos, o bien si tienen auditorios, o bien aeropuertos, ¿verdad? Como uno de los grupos que también nos estuvo mostrando, pero que no es básicamente lo que nosotros hoy día o para este semestre queremos analizar, ¿ok? Vamos a hablar de las proporciones de sus elementos, ¿verdad? Aquí mismo nos dice que son reducidas, ¿verdad? En comparación con el hormigón armado común, ¿verdad? Pero que posee una mayor rigidez debido a los esfuerzos ya sean de compresión que se le adicionan posteriormente, ¿verdad? Acá vemos un gráfico donde notamos básicamente unas diferencias, ¿verdad? Que nos va a servir bastante entre el pretensado y el posttensado, ¿verdad? Acá nos dice que vamos a hablar primero del pretensado, ¿verdad? Los cables de acero se tensan antes del vaciado del hormigón, ¿verdad? Se utilizan piezas simplemente apoyadas, ¿verdad? Son elementos estáticos, ¿verdad? Pueden ser utilizadas piezas prefabricadas, ¿verdad? Te da esa opción de utilizar piezas prefabricadas. Su tamaño es, es limitado, o sea, son los elementos, como ya dijimos anteriormente, son de tamaños limitados, ¿verdad? Y los cabos de acero, sí o sí, tienen una trayectoria recta. Esos son los requerimientos principales, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de la diferencia con el posttensado, ¿ok? Acá notamos que, a diferencia del anterior, ¿verdad? El posttensado utiliza los cables de acero tensados, pero ¿cuándo? Después del fraguado del hormigón, ¿verdad? Utiliza piezas continuas, pueden utilizar piezas continuas. En el otro solamente utilizaban piezas simples, ¿verdad? Estáticas, en forma estática, ¿verdad? En cambio, estas sí pueden utilizar piezas continuas, haciendo que se constituyan en elementos hiperestáticos, ¿ok? La construcción, sí o sí, in situ, ¿verdad? No tenemos piezas prefabricadas. Podemos hablar como un factor, digamos, que ayuda, ¿verdad? Que es la versatilidad de la forma y el tamaño. Se puede con este tipo de hormigón, pero siempre tiene sus limitaciones, es decir, siempre tiene sus peros, ¿verdad? Los cabos de acero, ¿verdad? En el anterior teníamos que la trayectoria era recta. En cambio, para el posttensado, la trayectoria debe de ser curva, ¿verdad? ¿Por qué? Por el efecto que posteriormente se va a realizar, que es el posttensar, ¿verdad? Ok. Hablemos un poquito también, como nosotros tenemos aquí, ¿verdad? De la cerámica armada. Este tipo de sistema, ¿verdad? Ya sea de superficie activa como de altura activa, porque ya va entrando dentro del rango de altura activa también.
Este material, como su nombre lo dice, está conformado por cerámica, acero y por supuesto mortero, que es el que sirve de unión, ¿verdad? Este material estructural es mucho más ligero, más liviano, ¿verdad? Que el hormigón armado, ¿verdad? Tiene mejores capacidades termoacústicas y sus procesos también son, digamos, menos contaminantes que otros y que el hormigón, ¿verdad? Normalmente estamos utilizando para la construcción de bóvedas, también estamos utilizando para la construcción muchas veces ya de muros plegados, ¿verdad? Así como también ya estamos viendo en las cubiertas, ¿ok? Acá vemos unos gráficos donde nos muestran unos ejemplos, ya sea de la etapa de ejecución, ¿verdad? De estas piezas de cerámica armada. Y acá ya vemos, digamos, la obra terminada, ¿verdad? Bastante hermosa a la vista, estéticamente, ¿verdad? Hablamos, llamativa, ¿verdad? Y con una terminación, pues, hace que la obra sea de resalte. ¿Ok? Acá tenemos más ejemplos, ¿verdad? De la cerámica armada a nivel, digamos, ya algunos a nivel nacional, ¿verdad? En el país, y otros ya afuera. Como verán, son, digamos, módulos, matrices, ¿verdad? Que conforman la cerámica, el acero y el mortero. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hemos llegado en el día de hoy. No sé si... Ok. Con esto, ¿verdad? Finalizamos el tema de conocer las diferentes soluciones, ¿verdad? Constructivas para grandes luces. Como les dije anteriormente, todo esto va a estar en la plataforma. De hecho, ya está la bibliografía, ¿verdad? Ustedes deben de analizar, deben de investigar, deben de adentrarse para poder justamente, este es uno de los temas en lo que se va a centrar el trabajo práctico. Bueno, el trabajo práctico vamos a estar desarrollando justamente tipo el análisis primero, antes que nada, espacial de la propuesta que ustedes han presentado y que algunos grupos ya tienen aceptado. Entonces, el trabajo práctico se debe de mirarlo desde el punto de vista análisis espacial, funcional, formal, estructural, ¿verdad? Las instalaciones, cómo están esas instalaciones, cómo están ubicadas, cómo están trabajando, constituyen, digamos, algo estético meramente o están en cierta forma deteriorando mi imagen. Todos esos análisis deben de estar dentro del trabajo práctico. No se olviden también, ¿verdad? Del análisis, ¿verdad? De inversión económica, es decir, el mantenimiento de estas obras, qué tal, cómo va a ser, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Y también la seguridad, ¿verdad? Que estas obras tienen. No solo seguridad en el sentido de prevenciones contra incendios, sino la seguridad misma eh, del edificio, de la obra, etcétera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Entendieron todo? Una duda acerca de Ana las Claudia. sí, acerca de las fechas de exposiciones y entregas del trabajo práctico, ¿cómo queda ahora? Después La fecha de exposición vamos a estar